Vamos a empezar, perdonen que empecé un poco tarde. Y yo quería comenzar un poco retomando la clase anterior, lo que hemos visto, que sobre todo se trató de considerar que la Sagrada Escritura es el alma de toda la teología y por lo tanto para nosotros que somos profesores de teología, bueno, yo no soy profesor de teología, así que te va mucho más adelante que yo, pero se trata sobre todo de tener en la cabeza de que tenemos que buscar la manera de hacer que la teología que nosotros enseñamos tenga un fundamento bíblico, o por lo menos tener la ilusión de que en nuestra vida la Biblia tenga esa importancia. Y yo les decía que la Biblia hay que leerla lento y esa es la clave, ir leyendo despacio, considerando, un poco rumiando la lectura que vamos haciendo, considerando cada palabra. Entonces, bueno, nosotros hemos visto, la sesión consistía en considerar el primer capítulo de Lucas y la primera parte, y teníamos tres partes. Porque hay una cosa que me parece que no quedó claro ayer, por una pregunta, que es que nosotros tenemos en el primer capítulo de Lucas dos relatos que son paralelos y que son un contraste, como no sé, como un cuadro de Caravaggio. Entonces se trata de ir comparando la antigua alianza con la nueva alianza, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero no considerado en cuanto colección de libros, sino porque claro, cuando San Lucas escribe no existe el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, sino la nueva alianza, que es el nuevo pacto que hace Dios con los hombres, ¿ya? Que antiguamente la antigua alianza es el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Entonces, bueno, es muy importante tener claro que San Lucas, dentro de su estructura compositiva, él tiene dos anuncios de nacimientos de niños, uno a Zacarías, uno a María, que son como dos personajes que se ponen en contraste, y hay un mismo mediador, que es el ángel Gabriel, y después nosotros vemos que hay un diálogo, y ese es el tema que vamos a trabajar hoy, un diálogo con un ángel, por eso la sesión se llama Hablando con un ángel, nombre como gringo así, Talking with an Angel, pero bueno, es la parte más difícil y aquí yo soy joven, tengo poco tiempo en la teología y aquí hay cosas que no tienen por qué hacerme caso y por favor tengan juicio crítico. Yo no quiero decir que esta es la única manera de leer el texto y a veces creo que hay cosas que están un poco tomadas con pinzas, entonces para que también, yo también les puedo ir avisando, esto yo lo digo, pero perfectamente me podrían echar abajo. O sea, pero bueno, yo estoy bastante convencido que puede ser así. Si no, no encuentro otro camino. O sea, esto es lo que yo he leído y lo que yo les quiero ofrecer hoy día. Entonces, eso como primera parte. Después una cosa, un aviso como técnico, es que el PowerPoint para mí es bastante secundario. Yo me he aburrido muchas clases con PowerPoint. Entonces yo prefiero que sigan el hilo de mi discurso y después yo reviso el PowerPoint. Sobre todo, para mí el PowerPoint sirve para poner los textos del Antiguo Testamento a los que vamos a hacer referencia, ¿ya? Yo prefiero que sigan el hilo de mi discurso y que no se centren en la lectura del PowerPoint. O sea, si no, para eso yo se los mando y ustedes lo leen en su casa. O sea, eso es lo que considero. Entonces, bueno, para retomar, nosotros vimos la primera parte, la presentación de los personajes. Está Zacarías, está Isabel, que son ancianos, Isabel es estéril, y es un matrimonio que tiene como el conflicto de ellos es que ellos no pueden tener hijos. Es la esterilidad de Isabel que ella no ha podido concebir un hijo, y eso en Israel es una cosa que pesa, pero también que tiene mucha tradición. Ya hemos visto los casos de Abraham y Sara, hemos visto el caso de la mujer de Manoah que tiene a Sansón, el caso de Samuel que nace de Ana, que también era estéril, el caso de Raquel que no podía tener hijo y termina teniendo a Benjamín y a José. Y después vimos en contraste a la Virgen, que la Virgen está en otro, es un fenómeno totalmente nuevo. O sea, nunca se ha visto algo así en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros citamos Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, si uno lee el texto hebreo también tiene sus problemas,
Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, pero es un fenómeno nuevo. O sea, eso es la idea que quiero como resaltar, de que cuando Lucas está hablando de la virginidad de María, tiene relación con el nacimiento de un niño, con la fecundidad que viene de Dios, con la intervención divina, pero es una cosa que es un fenómeno nuevo. Después vimos el lugar de los anuncios, habíamos visto que Zacarías recibe el anuncio en el templo y ese es el lugar del encuentro de Dios con los hombres en Israel, en el antiguo Israel. Y en cambio la Virgen, bueno, hemos visto que tiene como referencia al templo, porque dice, he aquí que el Altísimo te cubrirá con su sombra, bueno, no sé si era así, bueno, te cubrirá con su sombra, te hace como una referencia a la nube que acompañaba a Israel en el desierto y que en ese lugar se ponía la tienda del encuentro, que también lo relacionamos con la sabiduría, y perdonen que abra tantas ventanas, pero es que si no nos perderíamos algunas de las cosas que yo he encontrado, o puede ser que haya encontrado en este texto. Y después entonces hoy vamos a ver esta tercera parte, que es la reacción de los receptores del anuncio, que es un texto que nosotros hemos leído 1000 veces y como que siempre hemos asumido como, sí, bueno, salvo el de la Virgen. El de la Virgen, bueno, mucha gente como que dice, esta pregunta de la Virgen es rara. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si leemos ambos textos? Ahí tenemos, no, esto nada que ver. Yo tengo que ir mucho más adelante, porque esto ya lo vimos. Entonces, reacciones de los receptores del mensaje a la luz del Antiguo Testamento. Yo quiero que se fijen en las fotos. Yo elegí ahí la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva, y el sacrificio de Isaac. Entonces, solamente para que ustedes lo tengan en mente, porque estas cosas van a salir en el momento en el que consideremos la respuesta de Zacarías y de María. Entonces, bueno, la primera pregunta es la de Zacarías, que Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Él acaba de recibir el anuncio de que su mujer va a concebir un hijo. Entonces él dice, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. Entonces, claro, si uno lo piensa bien, uno dice, es que tiene toda la razón. O sea, si un abuelo recibe el anuncio de que va a tener un hijo con su mujer, que además ha sido estéril durante toda la vida, entonces no solamente es estéril, sino que es mayor. Entonces es una pregunta que a mí me parece perfectamente razonable. A mí lo que me sorprende... Uy, apreté algo. Mejor lo voy a poner aquí. Presentación. A mí me parece perfectamente razonable la pregunta que hace Zacarías. Y lo que te llama la atención es la reacción que tiene, en cambio, la reacción que tiene el ángel. Que el ángel como que se lo toma mal. Entonces, claro, a mí eso me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué el ángel se toma mal una pregunta como tan lógica? O sea, oye, pero si, no sé, si un señor mayor de 60 años que está casado, bueno, el mayor, perdonen que ponga edades, no pongamos edades. Si un señor mayor recibe el anuncio de que va a tener un hijo y que además su mujer ha sido estéril, tal vez él dice como, oye, no me bendigas de esa manera, o sea, yo ya no tengo edad para criar un hijo, no sé, ya, tal vez sería como más razonable, pero no sé, a mí me parece que en verdad es una pregunta que a mí no me llama la atención. Y sin embargo, el ángel le dice que él está delante del trono de Dios, que cómo se le ocurre decir una cosa así, y lo va a castigar quedándose mudo. También es una cosa que a mí me llama la atención, o sea, ¿por qué Zacarías recibe el castigo de quedarse mudo? Entonces, bueno, yo siguiendo la lógica de que tenemos dos estructuras paralelas, dije, bueno, vamos a buscar qué es lo que dice la Virgen, a ver si encontramos alguna pista. Porque si no, yo no entiendo mucho cuál es el problema que tiene el ángel con la respuesta de Zacarías. Yo hasta el momento estoy con Zacarías. Entonces, María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Hay un estudioso que se llama Rudolf Bultmann, que
que es famosísimo, bueno, un protestante, teólogo, que sabe lo que no está escrito de hebreo y de griego y que ha tenido muchísima influencia en la teología protestante. Es como un representante del protestantismo liberal, que en el fondo es racionalismo, o sea, decir, oye, los milagros, manda a saber tú si existieron, pero quieren salvar la fe, porque claro, son protestantes y no quieren perder su fe. Entonces, ellos distinguen, esto muy mal explicado y súper rápido, pero bueno. La cosa es que Rudolf Bultmann es el que habla del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, hubo un hombre que existió ahí, no sé qué, no sé cuánto, pero después lo que nosotros tenemos es el querigma, lo que los apóstoles entendieron y lo que los apóstoles explicaron sobre Jesús y sobre el Cristo. Entonces él distingue entre el Jesús histórico, una cosa histórica, no sé, pero lo que a mí me importa y lo que a mí me importa es el anuncio de los apóstoles que viene después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces él llega a decir que si se encuentra el cuerpo de Jesús, no cambia nada para su fe, porque para él la fe viene del querigma, del anuncio de los apóstoles. Ahí empieza la iglesia. Entonces, claro, separa la historia de la teología. Entonces, bueno, estos son este tipo, que obviamente es muy respetado y tiene mucha influencia, dice que él no entiende la respuesta de la Virgen. O sea, si ella dice, o sea, si ella es presentada como una mujer que está desposada, ¿qué problema hay para que ella tenga hijos dentro de nada? O sea, ella se va a casar y ya va a tener la posibilidad de tener hijos. Entonces, ¿por qué la Virgen dice, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Entonces eso también a mí me parece como la respuesta de María me parece más curiosa que la de Zacarías. O sea, ¿por qué la Virgen dice eso? Pero obviamente yo soy católico y como católico uno tiene siempre en la cabeza que la Virgen tiene esa preocupación por cuidar su virginidad y también ha sido presentada. O sea, yo literariamente tengo fundamento para decir que el relato tiene mucho asidero en que se fundamenta en que ella es virgen. Antes de decirse que ella se llama María, yo soy virgen. Y ella, o sea, bueno, perdón, Lucas la presenta como una virgen que está desposada con José de la casa de David. La Virgen se llama María. Eso es lo que vimos en la clase pasada y a mí eso me convence a mí mismo. Ya. Entonces, bueno, claro, yo con estos dos textos un poquito raros, lo que yo busqué fue qué similitud tienen. Entonces, filológicamente, yo encontré que se usaba el mismo verbo. Entonces, claro, como que te dan un poco ganas de hacer trampa, porque en el fondo el verbo está usado de maneras distintas. ¿Ya? En un caso es el sentido literal, que es el del verbo conocer, y en el otro caso es una figura súper usada en la Biblia y que se usa, por ejemplo, en el Génesis, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso. Adán conoció a su mujer y concibió a Caín. Entonces, claro, no me da mucho margen para interpretar, o sea, eso está clarísimo a qué se refiere. Sin embargo, yo creo que el verbo conocer tiene como mucha densidad, mucha profundidad y aunque, no sé, Bello dice que si el sentido de la ley es claro, no se... ¿Cómo era la cosa? No se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Bueno, entonces, claro, a mí me deja poco margen, pero yo digo, está clarísimo que la expresión conocer a varón se refiere a la relación entre hombre y mujer que da lugar a, bueno, eventualmente un hijo. Entonces, en eso yo no puedo interpretar. Sin embargo, toda la pregunta, que en el fondo Lucas haya querido usar esa palabra, que en el fondo el único punto de unión filológico, a mí me habilita a interpretar. O sea, yo me doy esta licencia y aquí ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo y podría ser. Pero ya con este bueno, como apoyo muy débil, yo ya puedo empezar a construir, porque el verbo
el verbo ginosco, que en hebreo es yadá, aparece en el Génesis y aparece en el momento clave de la caída. Entonces aquí conectamos con la foto que yo les había puesto antes de la caída. Entonces en la tentación, cuando se habla de Adán y Eva, yo creo que tengo el texto aquí. A ver, Zacarías no se lo cree, vale. La pregunta de Zacarías es kata ginosoma y tuto. La clave está en el verbo ginosco. Esto no es igual en el caso de la Virgen. El énfasis está en el... Ah, bueno, también otra cosa, que la Virgen tiene fe. Entonces ella dice, ¿cómo se cumplirá esto? No pone en duda que se va a cumplir lo que se le ha anunciado. Entonces ahí también hay una manifestación de la fe de la Virgen. Esa es una cosa que tal vez me había faltado. Pero en el fondo, la Virgen como es un modelo de creyente, es un modelo de persona que tiene fe. Entonces, ahí está nuestro amigo Bultmann. La respuesta es mala porque el ángel la considera así, hemos dicho eso, que Zacarías en el fondo no da una mala respuesta, sino que nosotros como lectores nos damos cuenta de que hizo algo malo, pero por lo que dice el ángel, no por lo que dice Zacarías. Y después vemos las consecuencias de estas preguntas. Aquí me estoy yendo un poco, o sea, yo quiero llegar al verbo ginosco, al verbo conocer y analizarlo en base al Antiguo Testamento. Pero me faltaba decir también que las consecuencias que tiene cada una de las preguntas es, en un caso, una señal que es castigo, que es la mudez, y en el otro caso, la señal, yo puse consuelo, pero en verdad deberíamos decir una señal positiva, que es que Isabel está en el sexto mes. O sea, para que veas que es verdad, te damos esta señal, de que Isabel ya está en el sexto mes. Vale, ya. Entonces, aquí lo que hago también es un poco arriesgado y tal vez no debería haberlo puesto aquí, pero yo considero, bueno, no sé si han leído el principio de San Lucas, que en el principio era el verbo. ¿No? Va, de San Juan, San Juan 1.1. Muy bien, gracias, estaban atentos. Entonces, en el principio existía el verbo. En argé en jólogos. Entonces, ese inicio de San Juan no es nada inocente, sino que se remonta al Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Vale? Entonces, a mí no me parece raro que si Juan hizo eso en su evangelio y retomó el Génesis, la primera frase del Génesis, para comenzar su evangelio y en el fondo como abrir este Nuevo Testamento, a mí no me parece raro que Lucas también haya pensado en el Génesis o por último quedó así en el texto. Tal vez Lucas no lo pensó, pero bueno, para nosotros intérpretes pues, es perfectamente legítimo considerar una relación entre Lucas y el inicio del Génesis. Entonces mi propuesta es que Lucas ha retomado el inicio del Génesis al usar el verbo ginosco, que es un verbo raro, o sea, porque ¿cómo lo conoceré? Y después la Virgen dice no conozco varón, y que es lo único que une las dos respuestas. Entonces vamos a ver qué significa el conocer en el Génesis. La serpiente, Génesis 3, 1, 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces aquí está planteado, me parece a mí, el tema de conocer. En el fondo parece que la sabiduría es una cosa mala. Y eso también nosotros lo podemos entender en un pueblo que en el fondo está tratando de crear su identidad, pero claro, todos son mejores que ellos, entonces buscan la sabiduría de los pueblos gentiles. Y en cambio, bueno, hay unos mandatos que Dios ha dado.
Y claro, obedecer esos mandatos es difícil y de hecho el pueblo de Israel todo el tiempo cae en la idolatría. Porque bueno, es que es mucho más atractivo, no sé, ser la capital del mundo que vivir en un pueblo ahí y tener una cultura propia que no le importa a nadie. Entonces, claro, a Israel le cuesta ese... Y eso como de parte histórica. Pero también es como lo que le pasa a cada hombre, ¿no? Y que cada uno quiere vivir con su propia sabiduría. Y ese es el problema, que el hombre no está hecho para tener una autonomía absoluta. Y ahí entramos en temas que, bueno, que tal vez yo voy a tratar muy brutalmente, pero en el fondo el hombre tiene un corazón que es para entregarse y para servir a los demás y no para ser señor, o sea, sino tiene un corazón que está para amar a Dios y a los demás. Y claro, nosotros como que parece que como no nos queda remedio, o sea, que tenemos que amar a Dios, pero es que es así, porque Dios es lo más amable que hay. Entonces, si uno no pone el corazón en Dios, no tendría sentido. O sea, si no, nos hacemos esclavos de cualquier cosa. Pero señores de nosotros mismos consiste en eso, en una servidumbre. Y eso es lo que plantea, me parece, este texto de Génesis. Que en el fondo, seréis como dioses, consiste en ponerse en el pedestal de la autonomía absoluta y de transformarse a uno mismo en el que decide qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Y entonces, en el caso del Génesis, es muy claro que está, por una parte, el precepto de Dios, que en el fondo es la Torá. O sea, eso se ha interpretado así. Cuando Dios dice, no comáis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ¿y cómo lo dice aquí? Del fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él. El fruto que está... Entonces, ese es el mandato de Dios. Ese es lo que el hombre tiene que obedecer. Es lo único que te pido. O sea, que no comas del fruto del árbol que está en medio del jardín. En el fondo no es tanto por el precepto mismo, sino que se trata de obedecer a Dios, de reconocer su señorío. Entonces, este texto a mí me sirve para entender lo que pudo entender Lucas o una clave interpretativa, un camino interpretativo sobre el verbo conocer. Entonces, ¿qué más tenemos? El gran tema de la caída es la verdadera sabiduría, que consiste en hacer la voluntad de Dios, en cumplir los preceptos y los mandamientos del Señor. El tema es que Zacarías e Isabel eran justos, caminaban en los preceptos y mandamientos del Señor, pero como que nunca termina de cuajar y al final el mismo Zacarías termina metiendo la pata y queda mudo porque en el fondo él lo que hace es buscar su propia sabiduría. Es decir, ¿cómo conoceré? Está como un poco exigiendo una sabiduría que no le corresponde. O por lo menos eso es lo que yo creo que entiende el ángel. ¿Por qué él queda mudo? Porque él se trata de erigir en Dios, en decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por eso me parece que ahí tiene sentido el castigo. En el fondo, quedar mudo significa todo lo contrario de dar un precepto. O sea, si Dios antes me podía mandar, yo ahora, cuando me quedo mudo, ya no tengo una palabra propia. Y se mejora cuando ya reconoce al señorío del Señor. Eso es como yo lo interpretaría. Entonces, la respuesta de María, en cambio, claro, es todo lo contrario de reconocer, o sea, si quitáramos el objeto, varón, uno quedaría con no conozco varón. Entonces aquí ya esto sí que me parece súper discutible y si quieren lo pueden tomar, si quieren no lo pueden no tomar, pero para mí es el único camino que he encontrado de sacarle sentido a este texto. Es decir, obviamente está el tema de la virginidad, o sea, eso no lo voy a negar. Pero también está ese tema de la Virgen que dice, hey, yo no tengo conocimiento, que en el fondo es un acto de humildad y es un acto de reconocimiento y que además tiene mucho que ver con el Magnificat. O sea, si uno lee el Magnificat está, bueno, ella se ha fijado en la humildad de su sierva. Ella ha sido la que ha de verdad recibido el señorío del Señor. Y de hecho recibe en su entraña al Rey del mundo, al Rey del universo, que reinará para siempre, no como Juan, que en el fondo solamente venía a preparar el camino del Señor. Su trabajo era temporal.
En cambio, en el caso de Cristo, su reinado va a ser para siempre. Entonces, el no conozco, para mí, es justo el opuesto del cómo conoceré, de esa como exigencia que hace Zacarías. Entonces esto ya lo hemos explicado, que es una tentación para todas las generaciones, o sea, para cada uno de nosotros, el erigirnos en dioses, en señores del bien y el mal, en que al final es un mal entendimiento de la libertad, porque queremos como buscar nuestro propio capricho y apartarnos de lo que realmente significa el sentido de la vida humana, que es el servicio a Dios y a los demás, y el amor a Dios y a los demás. Eso ya más del Nuevo Testamento, aunque también está presente en el Antiguo. Entonces, ¿en qué consiste esa sabiduría mala que considera el Génesis? En esa autonomía absoluta. Y lo otro es el precepto del Señor, que en el Antiguo Testamento se entiende que se materializa en la Torá y que ahora, bueno, va a estar en la nueva ley. Ejemplos de textos en los que, para mí, perdón que haga referencia a mí, pero es que cuando uno lee los comentarios de Lucas, uno encuentra discusiones sobre en qué documentos se basó Lucas, y se habla de unos documentos como si esos documentos existieran y lo hubieran encontrado, pero para mí esta parte es muy importante de cómo San Lucas entiende, la Biblia entiende la libertad. O sea, el Salmo 2 nos dice que hay unos príncipes que se alzan contra Dios. Se alzan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran aliados contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos sus ataduras, sacudámonos su yugo. Y esto el Salmo 2 obviamente lo considera una cosa mala. O sea que nosotros tenemos que tener esa atadura, ese yugo, que Jesús después va a decir, bueno, mi yugo es suave, mi yugo es ligero, y bueno, es como el mejor yugo, pero es que si no, o sea, no viniste al mundo para algo, para llevar algún yugo, pero el yugo que yo quiero que tenga es esta relación con Dios, del pueblo con Dios en el Antiguo Testamento y ahora de la iglesia con Dios, o personalmente también con Dios. Después también quería citar otro texto que también es muy, muy claro, que es de Jeremías. Además yo hago la tesis en Jeremías, entonces tenía que poner algo de mi profeta preferido. Entonces, dentro del libro de la Consolación, donde aparece la Nueva Alianza, que nosotros, bueno, escuchamos cada vez que vamos a misa, se habla de la Nueva Alianza. Bueno, ahí son oráculos de salvación, ¿sí? Con matices, pero bueno, lo que dice este texto de Jeremías dice que yo los voy a liberar de los extranjeros, pero no les dice, bueno, y ahora ya van a ser autónomos, van a ser absolutamente libres, sino que les dice, y no servirán más a los extranjeros, sino que Israel y Judá servirán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, que yo le suscitaré. Entonces aquí está como el cambio. Es lo mismo que pasa con el Éxodo, ¿no? Que en el Éxodo el pueblo sirve al faraón. El señor del pueblo de Israel es el faraón que domina en todo Egipto. Y todo el libro del Éxodo consiste en liberar del faraón para pasar a servir a Dios. O sea, él va a ser el nuevo Señor. Entonces, acontecerá aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, que romperé el yugo sobre tu cuello y tus ataduras arrancaré, lo mismo que en el Salmo dio, el yugo, la atadura, y no servirán más a los extranjeros, sino que Israel y Judá servirán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, que yo les suscitaré. Entonces aquí esto me parece que es una confirmación bastante más clara de cómo se entiende la existencia del hombre sobre la tierra, y para mí, bueno, es lo que nosotros entendemos como libertad, porque no hay un término griego sí, pero hebreo no hay para la libertad. Entonces, vemos cómo Zacarías en el fondo tiene dificultades para asumir el señorío de Dios. En cambio, María es un ejemplo de fe, como Abraham. Entonces, bueno, Abraham es muy interesante porque es también un personaje que tiene sus luces y sus sombras. O sea, la trama de Abraham, a ver, voy a buscar mi celular, porque aquí tengo el capítulo 15 del Génesis. Entonces, dice,
Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? He aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Entonces el gran problema de Abraham es que en el fondo él tiene riqueza, ha logrado tiene una mujer buena, guapa, pero que es estéril. Entonces él no va a tener descendencia y ahí va a quedar lo que él ha hecho. Y Dios, bueno, lo ha sacado de su pueblo y es como una locura, porque si Dios se propone hacer un pueblo, ¿por qué no elige a un tipo joven, fuerte, alto, con una mujer fecunda? En cambio elige a un tipo que va envejeciendo y a una mujer estéril. Entonces es como todo el Génesis gira sobre eso. Después ya cuando empieza el Éxodo uno ve que ya todos se multiplicaban los hijos de Israel, pero todo el tema del Génesis es un hombre y una mujer que reciben la promesa de que van a tener un hijo y tienen miles de dificultades. Entonces las dificultades son, en algunos momentos, que Abraham llega a un lugar y claro, dice, uy, mi mujer es muy guapa, entonces claro, me la van a quitar y me van a matar por causa de ella. Entonces dice, no, es mi hermana, y entonces ahí la toma otro tipo de matrimonio, pero ahí recibe una maldición de Dios y que le dicen, oye, pero ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Entonces ya devuelve. Entonces claro, hoy no está ahí. Y eso se repite 2 veces con Abraham y una vez con Isaac. Entonces es como todo el tiempo se pone en riesgo la existencia del pueblo. Siempre como que vamos a desaparecer y también se ve como Abraham tiene fe, pero de repente Sara se ríe cuando oye el anuncio de que va a tener descendencia. O también el mismo Abraham como que no me acuerdo cuál era el texto, pero también duda en algún momento. Entonces tiene como ese arco de personaje, de un tipo que cree, mayoritariamente cree, pero va teniendo problemas y va teniendo que superar crisis y también en el caso de Sara, que se empieza a reír detrás de la tienda cuando oye el anuncio de que yo voy a tener hijos, imposible. Y también, que es muy interesante, es cómo Sara busca medios humanos para lograr la promesa divina y eso a Dios no le gusta nada. Y o sea, bueno, no es que no le guste nada, pero al final termina mal, porque Sara dice, mira, yo no voy a tener descendencia, entonces dame descendencia a través de mi esclava. Y Abraham lo hace, y así nace Ismael de Agar. Pero además Agar empieza a ver con malos ojos a Sara, y entonces Sara la expulsa y la manda al desierto, y bueno, ahí está todo el tema de Ismael, entonces, bueno, también es como, bueno, ponemos todos los medios humanos y Dios no quiere que se siga ese camino. Sí, dime. Me llama la atención el análisis que hizo sobre Zacarías, que tiene dificultades para asumir el señorío de Dios. Sí. ¿Y Sara? Sara también. Entonces eso es lo que vamos a ver. Sara, pero no me acuerdo del pasaje, pero yo creo que se lleva un buen reto. ¿No? No sé. Sí, pero vamos a ver que en el fondo Abraham obviamente es considerado el padre de la fe, o sea, es el que creyó en Dios. O sea, la expresión en hebreo es la misma, que usa la misma raíz de amén, que es como estar firme. Entonces, si sos firme en el Señor, que ahí es lo que cita San Pablo, se le reputó como justicia. Dios le hace esta promesa y se le reputó como justicia. Y él estuvo fuerte en el Señor. Entonces, bueno, Abraham es un ejemplo de fe y claro, eso, pero bueno, vamos a decir ahora. Sí, ya lo digo ya. En el fondo hay muchos elementos que relacionan a Zacarías y a Isabel con Abraham, porque en el fondo son ancianos, son estériles, se les dice que van a tener un hijo y tienen como la misma trama, obviamente en Zacarías mucho más cortita, en Abraham esto es todo un libro y leerlo en esa clave a mí no sé, a mí me dio muchas luces.
En cambio, la Virgen, claro, la Virgen es la que tiene más fe de la tierra. O sea, ella dice, ¿cómo se hará esto? No pone en duda que se haga, sino que dice, ¿cómo se hará esto? Y además dice, porque yo no conozco varón, pero que nosotros podemos entenderlo como, obviamente, yo voy a cuidar mi virginidad, que eso es absolutamente válido, pero además ella niega como ese conocimiento, o sea, no se atribuye o como una necesidad de que le den, de que le estén dando explicaciones más allá del cómo se va a hacer. Pero en el fondo ella cree en la palabra de Gabriel. Eso es lo que entiendo yo. Y bueno, y después hay otro tema interesante que me di cuenta ya cuando estaba preparando el PowerPoint, es que Abraham, después de tener el hijo, cuando ya ha superado todas las dificultades que se ha encontrado por el camino, llega a Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo te voy a sacrificar al hijo? O sea, y ahí sí que Abraham muestra su fe, pero hasta el límite. Porque en el fondo, yo te voy a dar un pueblo incontable como las arenas del mar, y de repente llega Dios y le pide que sacrifique al hijo que le acaba de dar. Pero ¿con qué cara? O sea, entonces, bueno, Abraham lo hace. Y va dispuestísimo a hacerlo. Y en el último momento, Dios dice que no. Y manda al ángel que tiene la espada. Y bueno, hemos visto muchas representaciones. Y es muy duro. Y es muy duro y es una preparación después, para mi gusto, de lo que va a pasar con la Virgen. O sea, porque en el caso de Isaac hubo un carnero de sustitución. Pero en el caso de Jesucristo el sacrificio fue el propio Cristo. Entonces aquí, si uno piensa en el cristianismo, o sea, si hablamos del cristianismo, la cruz es un escándalo. Y si no, la cruz no ha sido un escándalo para nosotros, es que no hemos entendido tampoco lo que significa el cristianismo. O sea, porque en el caso de la Virgen va a decir que sí, va a creer, va a aceptar el plan de Dios, va a aceptar el señorío de Dios, va a aceptar la voluntad de Dios, y después el Hijo que está llamado a fundar un nuevo pueblo, así como Isaac está llamado a ser el eslabón del nuevo pueblo, del pueblo de Israel, Jesucristo es el que funda el nuevo pueblo de Dios. Y eso lo hace a través del sacrificio. Entonces, eso yo no se los puedo explicar porque es un misterio y cada uno lo medita, ¿no? O sea, el misterio de la cruz de Cristo. Pero en el fondo, también Cristo, cuando está en el huerto, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se cumple, y bueno, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, de que el sacrificio de Isaac es una figura del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo creo que sí. Hay personas con las que he conversado que me han dicho que no, pero en el arte cristiano obviamente el sacrificio de Isaac tiene bastante importancia. O sea, porque es ver el sacrificio del hijo. Y que es como, que sobre todo yo creo que el énfasis es lo más preciado es un hijo. Y yo estoy dispuesto a sacrificarlo. Entonces, eso es reconocer el señorío de Dios. Sobre todo yo creo que el énfasis en eso. Reconocer el señorío de Dios en que a Dios le pertenece todo. Y yo lo que Dios me pida lo voy a hacer. Que obviamente no nos tiene que llevar a un fanatismo, es absurdo. O sea, pero en el fondo ahí está como un poco el misterio de Cristo que ama tanto al Padre y ama tanto a la humanidad que está dispuesto a entregarse hasta el sacrificio de toda su vida. Y que eso es fecundo. O sea, estamos hablando de virginidad y de sacrificio, y al final termina siendo, bueno, y también es como liturgia, ¿no? O sea, porque un sacrificio, como el sacrificio de Isaac, es un acto litúrgico. Entonces ahí hay una riqueza como me parece como muy grande. Y bueno, estos son los textos que le he ido comentando de Sarai cuando va de un lugar a otro, cuando le
le dice que tenga hijos a través de la esclava. Lo mismo, o sea, otro texto en el que también Sara dice que, o sea, dice que es la hermana de Abraham. Hasta que Sara concibe. Entonces, aquí está el sacrificio, en Génesis 22, la que da se llama. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí, díjole, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Bueno, esto es el sacrificio de Isaac que comentábamos. Entonces, para mí, un poco como las conclusiones es que la Virgen es un nuevo Abraham, pero un Abraham perfecto. O sea, ella ni siquiera necesita como un matrimonio en el que por lo menos haya como un defecto, sino que ella sola, por la intervención de Dios, concibe y acepta, pero completamente todo lo que Dios le ha propuesto. Acepta el precepto de Dios completo. Ella cree lo que se anuncia al ángel, o sea, en el fondo es un Abraham, pero 2.0. Y su característica es la humildad, es de reconocer el señorío de Dios y recibe en su entraña al Rey del mundo. Y da origen al nuevo pueblo de Dios. Y al final se termina con ella dice, Chanchila Domini, aquí la esclava del Señor, el asumir el señorío de Dios. Entonces, como síntesis teológica, Lucas describe a los personajes, bueno, esto ya es como conclusiones de de las dos sesiones. Lucas describe a los personajes asociándonos en el primer caso al Antiguo Testamento, a Israel, y en el segundo con el fenómeno nuevo, con la Virgen, que es un fenómeno totalmente nuevo. Lucas habla sobre el nuevo lugar de la presencia de Dios, que es Cristo. O sea, nosotros nos reunimos en Cristo. Por eso San Pablo lo explica como Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, esa es la compenetración que tiene ahora Dios con el hombre. La actitud y esa es la iglesia. La actitud que debemos tomar ante Dios es de escuchar y creer lo que quiere anunciarnos, reconocer su condición de Señor. Por eso ahora uno entiende el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Vale, consiste en ir poco a poco explotando las capacidades de nuestra libertad para acoger todo lo que Dios nos va proponiendo. Y la sabiduría de Dios, que es un tema que está relacionado con este verbo aquí, yadá, y con el verbo ginosco, la sabiduría de Dios ahora tiene un nombre, que se llama Jesús. O sea, ¿cuál es la palabra que nos ha dicho ahora Dios? ¿Cuál es el precepto que nos da? Es Jesús. O sea, sean como Jesús, imitar a Jesús, hacerse Jesús. Que en el fondo tiene esa capacidad que no necesariamente significa el sacrificio, pero sí estar abierto a todo lo que Dios nos pida, amar a Dios, que ese es el énfasis que hay que poner. O sea, la cruz no se entiende como un peso que se impone encima, a veces sí, no sé, ustedes también lo ven en la familia, hay peso, pero al final, ¿qué es lo más relevante que hay detrás de eso? Es el amor. O sea, si uno lo hace es por amor. Entonces, se me quedó mal esa N. Después quedan temas para ulterior profundización y yo soy consciente de eso y quiero ser sincero. Entonces, ¿qué es la sabiduría en el Antiguo Testamento? Ahí hay tema en Génesis 3, Proverbio 8, el libro del Sirachi de 24. Después, estudiar el verbo conocer. Tal vez sería muy interesante ver si hay algo más que yo pueda sacar del verbo conocer, porque eso yo creo que es la parte más débil de mi exposición. O sea, no sé, me daría un poco de curiosidad ver qué dicen mis profesores en Roma, porque bueno, puede ser que me digan, pero para mí es la única manera de darle sentido a estas reacciones de Zacarías y de la Virgen. Y después, bueno, análisis del Magnificat y del Benedictus, que algo dijimos de que ahí aparecían un poco los nombres de Zacarías y de Isabel, que en el fondo son el recuerdo, el juramento de Dios, que Dios se acuerda de su alianza. Y después, bueno, la Sofía, o sea, la sabiduría, que después también, o sea,
de San Juan se dice que él va a ser el encargado de traer el conocimiento de salvación. Conocimiento de salvación. Entonces, y esto tiene mucho tema y después están los gnósticos de los que yo sé poco o nada, pero en el fondo ahí está como, hay un tema yo creo que puede ser, bueno, no sé, que en el fondo tal vez Lucas también haya pensado en Cristo como la sabiduría. Entonces, conclusiones de ya más del seminario, ya terminando nuestro ejercicio. La filología es el arte de leer despacio y sobre todo leer. O sea, eso es lo que yo quería transmitir, que en el fondo nosotros leamos los textos despacio y rumiándolo, o sea, bueno, más elegantemente, escuché una vez a un sacerdote que me decía, tú no vayas al Evangelio a sacar petróleo, deja que te moje ahí como el rocío. O sea, mucho más poético que rumiar o que... ya. Entonces se trata de eso, de hacer que los textos nos empiecen a hacer sentido y nos digan cosas para nuestra vida espiritual, pero también para la teología que vamos a desarrollar y eso enriquece a la Iglesia, o sea, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Se trata de descubrir el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento me da claves para entender y enriquecer la lectura del Nuevo. O sea, que Cristo no llega en un ovni y baja, sino que Él vive en una cultura, en un ambiente y habla un idioma y tiene un modo de pensar. Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento para llegar bien preparado al Nuevo. Y nosotros estamos en eso, en Jeremías, pero... Y bueno, la Biblia está al alcance de cualquier bolsillo. Me dio mucho gusto que salía que el hebreo es como muy concreto, muy sí, directo. Tal vez no es como la lengua más bonita, así como, no sé, el francés o el griego súper elevado, sino que, bueno, el hebreo es como muy concreto, entonces nosotros podemos leer y podemos hacernos mejores lectores, tal vez, bueno, esforzándonos un poco más, tampoco necesitamos desarrollar una súper, bueno, si alguien quiere aprender hebreo, están todos invitados. Yo tampoco es que sepa tanto. Pero bueno, y tiene una fuerza que nunca te deja indiferente y al final ha configurado Occidente. O sea, sí, estamos hablando de textos que de verdad nos han marcado a nosotros y que están dentro de nuestro lenguaje del día a día. Entonces, eso es. Y yo quería terminar con una cita que en el fondo habla de la Virgen y que me parece que sintetiza muy... no sé si lo actualicé, no, que había puesto una traducción, pero aquí entenderán todo en inglés si no lo traduzco después. In contrast to Zechariah, we notice Mary holds no official position among the people. She's not described as righteous in terms of observing Torah, and her experience does not take place in a cultic setting. She's among the most powerless people in her society. She's young in a world that values age, female in a world ruled by men, poor in a stratified economy. Furthermore, she has neither a husband nor child to validate her existence. That she should have found favor with God and be highly gifted shows Luke's understanding of God's activity as surprising and often paradoxical, almost always reversing human expectations. Entonces esto está tomado de Sacra Pagina, que es una colección que tiene comentarios de todos los textos del Nuevo Testamento. Entonces dice, en contraste con Zacarías, nosotros vemos que María no tiene ninguna posición oficial entre su pueblo. Ella no es descrita como justa en los términos de observar la Torá, y su experiencia no tiene lugar en un ambiente de culto. Ella está dentro de las personas con menos poder en su sociedad. Ella es joven en un lugar que valora la edad, la ancianidad. Ella es mujer en un mundo gobernado por hombres. Ella es pobre en una economía estratificada. Más allá, ella no tiene ni siquiera un marido o un hijo para validar su existencia. Si nosotros pensamos en los pobres en Israel, eran los huérfanos y las viudas. Ser viuda era terrible porque, claro, uno no tenía un marido que la sostuviera. Entonces, claro, era como una situación incómoda. Que ella haya encontrado el favor de Dios y haber sido considerada como llena de gracia, muestra que el entendimiento de Lucas de la actividad de Dios es sorprendente y muchas veces paradójica, casi siempre dando vuelta las experiencias humanas.
Así que eso es todo. Voy a tomar un poco de agua. Que me quedé pensando en los relatos que leímos de Lucas, y yo tenía en la cabeza la respuesta de Zacarías distinta a la que analizamos por la edición del Nuevo Testamento de la Universidad de Navarra, y que dice: ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Que es como distinto al cómo conoceré. O sea, yo Sí. sé que llegamos a la misma conclusión. De repente, si uno piensa en esta traducción, podría ser como más patente, bueno, la falta de fe. Que de este modo uno podría empezar a establecer conexiones accidentales en las que se mezcla la subjetividad de quien está investigando, porque el texto bíblico, las palabras, te posibilita muchísimas cosas, digamos así. Sí. De hecho, es sorprendente que alguien diga que el sacrificio de Abraham no tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, porque eso es una novedad en toda la tradición, por decirlo así. O sea, quiere decir, tiene que haber habido algún súper especialista en Biblia que haya llegado a esa conclusión, ¿no? Pero que de alguna manera... O sea, usted dice que no se podría decir que el sacrificio de Isaac no tiene relación con el de Cristo. Es un poco llamativo, ¿no? Dentro de toda la... No, pero en el fondo es como un poco desconfiado, o sea, oye, tampoco hacer el paso tan rápido. No, evidente. Pero hay una tradición, hay un... O
O sea, hay una cosa firme, digámoslo así, desde los padres, en los teólogos, en el uso del magisterio, en la liturgia. Pero bueno, pero no es el punto, ¿no? Ahora, cuando uno lee No conozco varón, Juan Pablo II, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, muchos escrituristas dicen que este es uno de los textos claros, donde se está diciendo que María dice que es virgen. No, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, esto es como que, claro, es como si hubiera parcializado el texto. No, yo no relativizaría el tema de que la Virgen es virgen, pero al final yo digo, bueno, esto es un contraste, o sea que Lucas está haciendo un contraste. Entonces, para mí, el uso dentro de la estructura, si esta es la parte 3, en las dos partes 3, en los dos anuncios, el de Zacarías y el de María, usa el mismo verbo, a mí eso como filólogo me dice algo. Pero eso no relativiza que está clarísimo que no conozco varón se refiere a que yo no voy a tener relación. Pero lo que me complica es precisamente si el texto directamente usted acepta que está diciendo que es virgen. Sí. Entonces, da la impresión de que lo que le lleva a estructurar la relación a partir del verbo conocer es otra cosa que tiene usted a priori, digamos. ¿Por qué? O sea, digo, este es el parecer mío. Sí. Porque o sea, en ese texto, cuando usted lo lea, hay muchos elementos para establecer el contraste. Entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que alguien que conoce la ley de Israel, que conoce la Torá, pregunte cómo será posible, o sea, que pregunte en qué lo conoceré, es para dejarlo mudo. Sí, o sea, pero también ahí me parece que es como mezclar los planos literarios y o sea, es como meter un personaje para que conozca lo que dice en otro libro. Es como, a mí literariamente no me hace mucho sentido. Ya, o sea, literariamente... O sea, yo no he pensado decirlo, o sea, oye, pero tú no conoces a Abraham, o sea, tú lees las escrituras de tu pueblo, o sea, camina en los mandamientos y preceptos del Señor. ¿No te has dado cuenta de que Abraham tenía una mujer estéril y tuvo un hijo por intervención de Dios? O sea, no vengas a dudar, ¿no? Pero eso no se puede hacer. A mí me parece que se podría, o sea, yo lo pensé, pero me parecía que era un poco mezclar los planos literarios. O sea, es como que yo tenga un personaje que en el fondo sabe lo que hizo otro personaje de la novela, pero no en el plano de la novela, sino porque leyó la novela. Pero entonces, don Francisco, porque es mi pregunta, ¿no? De acuerdo, pero entonces, ¿qué es lo que le lleva al final a establecer literariamente esta conexión? Porque al final establece usted literariamente esta conexión, apoyándose también en todo lo que, también mezclándome los planos, digamos así. Porque en última instancia, usted no puede establecer esta conexión si no tiene detrás también toda la Sagrada Escritura. Porque esto tampoco le da para establecer la conexión desde el punto de vista meramente literario, Sí. como una cosa que se levantó un día y dijo, mira, encontré eso. Sino que... Sí. O sea, no. No, por eso yo les digo que para mí esta es la parte más débil. O sea, yo sé que aquí esto pende un hilo, pero para mí, si no, este texto me resulta más difícil entenderlo. Entonces yo como intérprete tengo que... O sea, sigo la lógica de la estructura, me centro más en los contrastes que hay entre el anuncio a Zacarías y la Virgen, y no tomo solamente sectorizado lo que dice la Virgen, porque eso yo lo entiendo. Yo entiendo que ella está hablando de la virginidad, pero en el fondo, si Lucas quiso hacer una estructura, yo quiero ver cómo lo construyó Lucas en el caso de las dos reacciones. Y en el caso de las dos reacciones, él quiso usar el mismo verbo. Eso es un hecho, o sea, esa es la gracia de la filología, Claro. pero yo entiendo que obviamente, claro, no dice, oye, está clarísimo que aquí está hablando de la virginidad. O sea, por eso yo les decía, oye, que ustedes están absolutamente libres de considerar lo que estimen oportuno. Y yo, no sé, tengo curiosidad de qué es lo que van a decir mis profesores en Roma cuando les diga esto. Me dicen, lo mismo que usted. No pueden contratar. No, pero hay un problema que no es una objeción a su exposición, sino que es comprender el mecanismo de todo esto. Porque o sea, usted ha establecido esta relación. Pero no es arbitraria. No. Eso es. No es arbitraria, pero para que no sea arbitraria hay un sustento que es precisamente la fe que tenemos en la Sagrada Escritura.
O sea, aquí la vertebración es lo que es un análisis filológico, digamos así. Sí. Y el hecho de que lo está haciendo sobre la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, que se ha revelado en lenguaje humano, aquí se genera una estructura que a mí me parece legítimo lo que hace, pero la vertebración es curiosa, claro, Sí, a mi modo de ver. sí. Ya. No, yo también, o sea, por eso, yo quise, no les quiero vender ninguna coma, pero en el fondo, cuando uno trabaja con las palabras, uno descubre este tipo de cosas, y me parece que, o sea, sobre todo lo importante es tener el hábito de fijarse en las palabras, pero en este caso, a mí me dio luces, yo sabía que era un poco que arriesgar, que jugar, pero a mí me parece que nadie me puede discutir de que se usan los dos verbos, o sea, se usa el mismo verbo en dos pasajes que son paralelos, en una estructura que está pensada como... Pero si usted dice, don Francisco, pero ¿puedo insistir? Sí, no, Sí. Don Francisco, yo después ya me rindo y ya. ¿pero por qué tiene que...? No, si no es que mentir, no mentir. Dígame, Usted dígame. es el que sabe de esto, pero permítame. No, Es que hay una cosa, hay una Yo cosa que no encantado acabo de de- captar en todo este juego y que me gustaría captarlo porque considero legítimo y maravilloso lo que usted hace. ¿De acuerdo? O sea, dejémoslo ahí de partida. Pero, una vez que usted me establece la relación con esos dos verbos, aquí no dice varón, pero podría haber dicho, ¿verdad? El ángel envió, apareció el ángel a un varón llamado Zacarías, y entonces, ¿cómo será posible que no conozco varón? Mira, esta palabra varón. Sí. Entonces, y de repente usted, que tiene su propia subjetividad, además Sí. conoce un texto, por ejemplo, no sé, de Oseas, y nos encuentra aquí unas cosas, pero que son magníficas, y son relaciones, que uno dice, ¿esto por qué es una relación esencial? ¿Cómo es que esto responde de alguna manera a una metodología que no es una arbitrariedad subjetiva, apoyada, eso sí, en cosas que son más o menos verdaderas? Entonces, cuando usted establece la relación con la palabra conocer, que me parece perfecto, todo muy bien, ¿no? Pero ya empieza inmediatamente, nos llevó al Génesis, nos llevó a Abraham, nos llevó, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Me frío. Entonces ya está detrás todo lo que usted conoce de la Sagrada Escritura y además lo que ya acepta por fe para establecer esa... Ya, usted me veía así. ¿O no? Sí, no, estoy muy de acuerdo. Entonces, cuando uno dice, parece bastante evidente que aquí Lucas quiso presentar un contraste entre Zacarías y... Ahora, el contraste... O sea, y Puede estar en otro elemento y no en este. podrían ser otros elementos y no este. Y podría haber sucedido. También cuando Lucas escribe esto, que hubiera una accidentalidad con la palabra. ¿Me explico más o menos? Sí. Bueno, Pero eso es la teología, ¿no? ¿Cómo? La teología hace eso, ¿no? ¿qué cosa? Estudia, propone. Sí, bueno, Pero- tenemos que proponer, pero yo la única cosa, o sea que en el fondo también yo entiendo que la virginidad es una actitud, y es una actitud aceptar la sabiduría. O sea, en ese sentido yo también como que entiendo que la virginidad que va a ser fecunda y que va a aceptar a Dios, en el fondo tiene como esa relación con el terreno perfectamente preparado para recibir la lluvia o la semilla de Dios que va a fecundar. Entonces a mí también... Pero bueno, yo estoy de acuerdo con usted, en verdad. Sí, o sea, de que es muy débil y que tal vez el método en este caso es un poco serio. ¿Qué yo no he dicho eso? Directamente sí. No. O sea que- No he dicho eso. No, a ver, ¿qué opinan? A ver, pero habían levantado la mano por allá atrás, ¿o no? Yo sí, es que como pienso que siguiendo a don Antonio, a lo mejor no, pero cuando tú nos has dicho que, bueno, se los dejo a su interpretación, a mí me parece que hay cosas que están ya interpretadas en el magisterio de la Iglesia, como son algunas de las que tú has dicho. Entonces, como se los dejo a su interpretación, no es tan así. Puedo profundizar en la interpretación. Sí. Ya, es verdad que tú estás en un plano filológico, pero dentro de ese estudio tiene que estar totalmente sostenido en lo que dice el magisterio de la Iglesia,
que está sostenido en la fe de la Sagrada Escritura. Pero yo creo que los caminos que ha recorrido el magisterio de la Iglesia los tenemos que recorrer también nosotros con la cabeza que Dios nos ha dado. No, sí, pero uno no puede como sobreponerse al Sí, magisterio, no, por eso uno perfecto. tiene que profundizar con su cabeza, pero no como Pero pasar si por no, la si tradición. no me parece como que de repente uno puede pasar como del escalón 1 al 10, y es importante también ir apoyándose y ir estudiando todos los temas, ir reflexionándolos y madurándolos, No, para ir haciendo los propios, y si no, al final es como aprender de memoria con un examen. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo, que obviamente si hay cosas que ha dicho el magisterio, yo no voy a ser el que las va a cuestionar, pero yo quiero morir y que me vaya bien. dentro de la al Iglesia final. Católica. Pero no, pero en el fondo, de repente, también yo tengo un poco el miedo de eso, ¿no? De que al final como que lo ha dicho el magisterio de la Iglesia, entonces ¿para qué lo voy a pensar? No, pero o sea, no, yo no estoy diciendo eso, al contrario, sí, hay que profundizarlo, pero por ejemplo, ese pasaje que también mencionaba Antonio, de la interpretación que se ha dado siempre a ver en Abraham una figura de Abraham con Isaac, una figura de Cristo. Bueno, yo puedo profundizar, pero eso en el fondo es tradición de la Iglesia. Con mi cabeza puedo pensar lo que tú hiciste, ¿verdad? O sea, los paralelos, pero... Sí, pero también uno lee los padres y de repente uno dice, oye, hablan de la apocalipsis, de que la creación va a durar, o sea, la época de la redención va a durar mil años. Ah, pero eso es una herejía, ¿no? Bueno, me la hizo un montón de padres. Pero es una herejía ya condenada por la Iglesia. Entienden que también ellos en el fondo han dicho un montón de cosas y bueno, y ahí se iba como separando la paja del trigo, pero entonces también nosotros nos tenemos que meter ahí, o sea, como un teólogo me parece... No, pero yo estoy de acuerdo, o sea, no... O sea, tenemos que pensar y poner la cabeza ahí y después seguir el magisterio si nos corrige. Sí, es que a mí me da un susto al revés que el tuyo. ¿Qué cosa? Me da un susto al revés Sí, que el que tienes tú, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que profundizar, que hay que meter la cabeza, que uno tiene que aprender más, pero cuando tú mencionaste esos autores que están diciendo otras cosas, a mí el susto que me da es que, como por tratar de intentar, o meterse más con la propia cabeza, uno empieza a creerle a autores que no son ortodoxos en la doctrina. Ese es el susto que yo siempre he tenido, porque a veces empiezan a aparecer unas teorías... Yo les quitaría el susto porque si no nos vamos a quedar encerrados en la casa. No, pero ¿captaste lo que yo te dije? El susto que tengo yo. Dime. O sea, que yo no me cerraría a leer autores que digan cosas, porque al final yo tengo que dialogar con todos. No, sí, pero en el fondo uno tiene que dialogar con todos, estoy totalmente de acuerdo, pero después uno tiene que afirmar. O sea, que si tú me dices, yo estoy leyendo a este autor y hay autores que dicen esto, que no es parte del magisterio, tú tienes que mostrar acá, pienso, perdón, no es una crítica, pero como estos autores que a lo mejor son protestantes o católicos pero que van por otra línea, tienen este contraste con el magisterio de la Iglesia y no hay ya una libre interpretación en determinados temas. Tú tendrás que dialogar con ellos porque tienes que manejar algunas cosas. Yo tendré que pensarlo también al estudiarlo, pero no puedo poner en el mismo nivel a un autor que está diciendo cosas distintas a lo que ha explicado siempre el magisterio, sin ser una fideísta. No sé si me entiendes Sí. Pero no puedo ponerlo, bueno, usted interprételo como le parezca. Estos autores dicen esto, yo opino esto, y falta qué dice el magisterio. No sé si... No, yo estoy de acuerdo. Ya. Creo que estamos en lo esencial, creo que estamos de acuerdo. Pero yo sí, o sea, me parece que, no sé, que tenemos que tener esa apertura. Al mismo tiempo, a mí me interesa mucho más cuidar la doctrina de la Iglesia que llevar mi idea adelante. No sé, como que me parece un tema como de prioridades. Al mismo tiempo, como moverse en la Iglesia Católica con total soltura y decir, si yo tengo la razón, o sea, al final, no sé, al final como uno lo va a ir confirmando, no sé, me parece. Gracias. Sí. Primero quiero agradecerte porque me voy con cosas así quizás sencillas, pero que me hace muy bien. Una es leer mérito.
¿Es qué? Leerle. Creo que has dicho cosas que nos sirven para la vida, independiente del tema en concreto. Lo otro, el dejarse rociar. Creo que tiene que ver con esto que un poco es fácil leer y estar en el patio de los comunes, digamos. Así que me encanta que las personas nos ayuden a cuestionarnos y a pensar también. Creo que es bueno. Y obviamente todos estamos grandes, tenemos nuestra cabeza conformada, entonces también es mejor. Estamos en un, bueno, gracias a Dios, en un tronco, afirmado. Entonces eso ayuda. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, porque siempre he tenido, si es que está el estudio de las palabras y que se puede llegar a estas raíces del estudio que llegan a ser ustedes, ¿existe diferencia en pensar para unos que la Virgen no es virgen? O sea, no sé, yo leo el Evangelio de Lucas y me queda clarísimo que la Virgen es virgen. Es que ¿en qué está la diferencia para que otros no crean que la Virgen es virgen? Que leen el Evangelio de Mateo, que leen que la Virgen busca a Jesús con su hermano. O sea, pero sí, el existe Evangelio de la Mateo. palabra de hermanos. O también el texto de Mateo en el que se dice: José no conoció a la Virgen hasta ella tuvo a Jesús. Entonces, bueno. Pues ahí está el magisterio de la iglesia, o sea, ahí yo no me voy a mover. Claro. Ahí sí que. Pero cuando se llega a la raíz de esas palabras, por ejemplo, hasta, quizás ahora pensando en el conocer, pienso en que se podría, como pienso los que somos católicos, llegar a esa como análisis de esas palabras que hacen que la iglesia como que de repente tenga como una división. No sé si me... Bueno, la iglesia no creo que se divida. Hay algunos que se van. Pero yo creo que se van, exacto. Pero no, ahí está, o sea, lee el Evangelio de Mateo y fíjate en los pasajes que habla de la Virgen. Y ahí, y después, bueno, ojalá que siga el magisterio de la iglesia. Pero en el fondo ahí hay temas que también la iglesia ha dado respuesta, o sea, que tampoco es que te dejes sola. Eso es lo que yo te diría. No sé. No, sí. No puedo. Sí. Cuidado, Francisco, pero no, es que es muy interesante lo suyo. Usted es el biblista, y entonces usted se da cuenta que nos tiene que convencer, Sí, que tiene un papel en este punto. Pero, a ver, usted dice, ya, yo creo que si leo Lucas está clarísimo que María es virgen. ¿Dónde? Porque, o sea, el tema, sí. Es verdad, o sea, porque claro, se supone que la Virgen es virgen hasta el momento de la concepción de Jesús, pero ahí ya el resto lo separa el magisterio. O sea, no se habla de... Claro, pero a no ser que se lea la frase "no conozco varón", como una frase... como lo que es, un aoristo que en el fondo es un acto puntual y No fumo. Sí, claro. sí, un aoristo en el fondo es que no existen los tiempos en el griego, sino que son aspectos. Entonces es un acto puntual. Entonces yo soy chileno desde que me fui concebido hasta que me muera. Entonces sí, en ese sentido ahí, pero claro, eso es hilar finísimo. Sí, es hilar finísimo. Pero es lo que es el magisterio. Claro, antes me expliqué mal entonces, porque yo quería decir esto. Que cuando interpreta Juan Pablo II los textos, que no es que yo vaya al magisterio, ¿entiendes? Porque considero legítimo, esto no es ir al magisterio. Pero yo creo que las escrituras también son de la iglesia. Sí. Esto no lo escribió un judío, bueno, el Antiguo Testamento sí, pero esto no lo escribió un tipo que está interesado en la cultura, sino que esto lo escribieron para la iglesia, recogieron lo que la iglesia ha hecho. La Biblia es un libro escrito por Dios, editado por la iglesia. Al final, eso es lo que yo pienso. Pero cuando usted toma la Entonces yo lo interpreto dentro de una comunidad. Y ahí tiene sentido la Biblia. Por eso yo decía, el lugar de la Sagrada Escritura es la liturgia. Entonces, de ahí, o sea, que los análisis históricos, culturales están muy bien, pero al final son contenido de la fe. O sea, en el fondo es Cristo. O sea, Cristo es la revelación y
mensaje de Cristo está contenido en la Escritura, la parte de la revelación está en parte contenido en la Escritura, pero al final lo que a nosotros nos interesa es la revelación que se ha dado en Cristo. Por supuesto. Pero usted como, o sea, eso por supuesto, pero sin embargo usted tiene un oficio, que es de teólogo, Sí. ¿de acuerdo? Y me parece, y este oficio de teólogo legítimamente hace esto. O sea, lo que usted ha hecho, y me parece que lo ha hecho legítimamente. Ahora, la pregunta para mí sigue siendo, a ver, pero otros que hacen este oficio de teólogo, ¿Qué es lo que has dicho? se centran precisamente en que no conozco varón, es donde claramente María está diciendo, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Me explico ahora? Sí, perfectamente. Claro, entonces, no es que esta sea la interpretación correcta necesariamente, porque tampoco hay un documento del magisterio que diga, esta es la interpretación. Porque que María es virgen, tampoco lo sabemos porque hayamos hecho una buena exégesis, sino que lo tenemos recibido en la fe de la Iglesia como algo que se nos ha dado junto, ¿no? Con la escritura, tradición, etc. Pero el tema es ¿cómo se distingue o sea, ¿dónde está lo que es arbitrario y lo que, porque supongo que esto al final quedará, no sé, que usted publicará un artículo, hablará de esto, otro se lo discutirá, no sé cómo terminará, ¿o no? O sea, sí, yo creo que la ciencia avanza así, o sea, que al final uno, o sea, no tiene ningún sentido que me dijeran, por ejemplo, no publiqué esto, lo publico y ahí ya me hacen pedazos. Pero no, en el fondo me parece que hay que ir buscando distintos caminos, pero también como que a veces pienso que hay gente que cree que solamente hay un camino de interpretación y eso a mí me parece que es equivocado, o sea, tiene que haber distintos caminos y a mí me parece muy bien que haya gente que utilice el método histórico crítico, que utilice... Lo único que les pido es que lo sean serios y que después si se equivocan acepten que está mal. Pero en el fondo, bueno, este es el método que a mí me hace más sentido, con el que me siento más cómodo y que me dice más cosas. Y yo quiero llegar al sentido del texto. Y yo quiero llegar ahí. Entonces yo voy a recorrer un camino recto, tal vez me voy por una curva o por la otra, pero en el fondo para mí la filología y la literatura es un camino para entender el mensaje que Dios nos ha querido transmitir. Perfecto. Hoy la virginidad no era una práctica Judía. pero sí romana, o griega también. Bueno, sí, están las vestales romanas. Pero no. Por un tiempo. Pero por un tiempo, o sea, cuando ya cumplían, después, creo que después de 30 años de ser vestales, ya pasaban a ser como 12 o 14 años, no, ya no, es que no me acuerdo. Pero ya ahí podían casarse. Pero sobre la virginidad, San Ambrosio tiene, que lo estuve leyendo hace poco, tiene unos escritos sobre la virginidad muy, muy bonitos, muy espectaculares. Pero en el fondo está como procurando que no se pierda en la iglesia la virginidad y dice, bueno, y hace toda una explicación sobre cómo en el fondo una virgen, bueno, habla sobre el matrimonio como diciendo, destacando todo lo malo, y dice, mira, llegan, se casan y se van llorando de la casa de sus padres, y después quedan embarazadas y después tienen el parto, y después es como un poco tremendo y no sé. Pero... Para exaltar la virginidad. Pero sí, era totalmente novedoso entre los judíos. Entre los judíos, bueno, lo que yo me acuerdo del Antiguo Testamento es las cosas que yo les dije. De Jeremías, que Dios le dice, oye, no tenga hijos porque ahora se viene un tiempo de gran angustia, de gran crisis, que en el fondo no es una virginidad entendida como se entiende en el cristianismo. Y después Jefté, que te da un ejemplo clarísimo porque él dice que va a ofrecer el sacrificio al primer viviente que le salga al encuentro cuando vuelva a su casa. Y sale su hija, dice, bueno, la tengo que sacrificar, y ella dice, voy a llorar mi virginidad. O sea que muy positivo el concepto de la virginidad no es. ¿Sí? Cortito. Muchas gracias por esto, ha sido súper interesante, especialmente el diálogo entre Antonio y tú sobre el método y los saltos cuasi ontológicos. Esto, perdón la ignorancia, pero esto de la gran novedad en toda la escritura de lo que significa el anuncio de la Virgen, por esto último que leíste de la página sacra. Ah, sí. ¿Dónde más se puede leer para meditar un poco esta idea de cómo Dios es
cierto que la novedad es la encarnación de la segunda persona santísima Trinidad, pero también la novedad como en todo el proceso de que llega Cristo a la tierra de este modo. Bueno, yo te recomendaría leer los evangelios a fondo, pero Me ayuda un poco a meditar el tema. bueno, no sé si vamos a publicar algún libro, ¿no? A ver, no sé, también vimos, bueno, no sé, no te podría decir o sea, de la gran novedad de la venida de Cristo en comparación con el Antiguo Testamento. Yo leería los principios de Mateo y Lucas, pero no sé si tiene algo que decir por eso. No, pero, o sea, es una tontería lo que voy a decir, pero el libro de Jesús de Nazaret, el tema de la infancia, ahí está, el de Benedicto XVI. Ah, sí, es verdad, es verdad. Ahí está, pero muy bien explicado y con una interpretación distinta de esta. Está muy bien explicado esto, ¿no? ¿No le parece? Sí, es buenísimo. Oiga, muchísimas gracias.